Está el diputado Esteban Paulón, que le agradezco gentilmente que esta noche esté con nosotros. Esteban, primero quiero una mirada tuya de esto, porque la discusión también del presidente es privatizar para mejorar el servicio. Pero hay especialistas que dicen eso no va a solucionar de ninguna manera el conflicto. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, lo vimos en los años 90, ¿no? El ramal que para, ramal que cierra y el desfinanciamiento de los servicios públicos para justificar la privatización. Y en este caso poniendo vidas en riesgo, porque el accidente que ocurrió el otro día, más este accidente que ustedes están contando hoy, más el levantamiento de líneas. Vos sabés que Mariana, estuve hace 3 semanas en Zárate y justo habían levantado el ramal Zárate-Retiro, que deja a miles de personas sin la posibilidad de ir al trabajo, a la facultad, simplemente por una cuestión de falta de mantenimiento. Desfinanciaron el mantenimiento, la fraternidad vio que ya no era posible la operación en condiciones de seguridad y tanto Campana como Zárate se quedaron sin tren. Por eso hay una estrategia concreta que es desfinanciar para justificar la privatización. Obviamente, con las tarifas pisadas, los boletos en lo que salen y sin las inversiones que hagan que tengamos más servicios y que se extiendan los servicios, va a ser muy difícil que esto sea superavitario. Y por otra parte, a nivel internacional, el transporte público recibe subsidios. Nosotros acá, obviamente que nos hemos acostumbrado a escuchar demonización del subsidio. El subsidio tiene que estar en su justa medida y ser equitativo en todo el país, porque el transporte del AMBA sigue recibiendo subsidios y el del interior ya no recibe. En mi provincia, Santa Fe, mi ciudad Rosario, ya no recibimos subsidios al transporte, pero en todo el mundo el transporte público es subsidiado, primero porque contribuye al ambiente, segundo porque es un beneficio de salario indirecto para las trabajadoras y trabajadores, y en tercer lugar porque evita la proliferación de los autos, evita esos embotellamientos y esos amontonamientos de autos ingresando a la ciudad de Buenos Aires cada mañana y saliendo de la ciudad de Buenos Aires cada tarde, que la gente que nos está mirando, que son laburantes, saben que son una tortura. Pero olvídate que yo también hago ese recorrido. Senador, yo lo que quiero preguntarle, porque con esto de los trenes usted planteaba todo lo que es la necesidad también de pensar y de mirar el país, y mirando a Chaco también en particular. Digo, ¿cómo se va a resolver? Y quiero compartir con usted una frase del presidente Milei, porque la verdad que yo creo que es la frase del día de Milei, cuando dice que le importa 3 carajos lo que le vote el Congreso. Vamos a compartirlo, porque esto decía el presidente hace un ratito nada más. Y esto me parece que evidentemente está poniendo al Congreso en una situación muy complicada. Si el presidente dice me importa 3 carajos lo que voten, lo voy a vetar igual. Esto decía. ¿Se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público? Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Y acá digo, ¿qué va a pasar si los propios en el Congreso se encuentran con esto y el resto de diputados y senadores, digo, como usted, se encuentran con esto? Digo, si todo lo que se mueva se va a vetar, ¿que estamos paralizados en el Congreso? A ver, 2 cosas. Primero, que yo no comparto con esta forma de la expresión del presidente, porque creo que la confrontación en el último tiempo a nosotros nos hizo mucho daño. Creo que el gran desafío es encontrar los consensos necesarios, los equilibrios, y a partir de ahí diseñar políticas públicas que nos contengan a todos. Mire, yo escuchaba muy atentamente, porque los números que decían recién de trenes argentinos nosotros los teníamos en el equipo. Ahora, la restricción presupuestaria no es solamente para los trenes argentinos. En el caso de mi provincia, el financiamiento educativo no se mandó, el tema del déficit de las cajas previsionales está pendiente de una auditoría y de la firma de los acuerdos respectivos. O sea, la restricción es para todas las áreas. Ahora, también hay que decir que eso es producto de que muchas de estas cosas no se podían seguir financiando en base al déficit, a la emisión monetaria, que teníamos en la gestión anterior 3 casas de la moneda en el mundo y no daban abasto para emitir billetes, y que nos llevó a la cuestión de la inflación y del problema de la pobreza que tenemos hoy. Entonces, me parece que el gran desafío de esto, y obviamente en base a lo que dice el presidente, en el Congreso de la Nación existe la Oficina de Presupuesto, que hace un cálculo del costo fiscal de cada uno de los presupuestos que se establecen o que se quieren de alguna manera legislar. Bueno,
están al frente de las comisiones más importantes, senadores, en el caso del Senado, senadores que pertenecen a su partido. Le cuento, así que senador, tendrán que involucrarse, tendremos que debatir ahí. Total, y le cuento una cosa. López Murphy, esta última semana, dijo que en realidad hay que empezar a presentar el presupuesto también el gobierno para discutir blanco sobre negro qué es lo que Yo lo planteé en la sesión anterior y obviamente recibí el acompañamiento de los senadores por unanimidad, porque nosotros no tenemos la estimación de recursos y la fijación de gasto para ver qué va a pasar de educación, qué va a pasar con la lucha contra el narcotráfico en mi provincia, que nosotros estamos en el norte, tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay con lo que significa. Entonces, ¿qué está ejecutando el gobierno? Está ejecutando el presupuesto de la gestión anterior. Claro. Y todos sabemos que el presupuesto es el programa de la gestión. Entonces yo entiendo, porque se lo planteé al jefe de gabinete y dijo que tenían problemas para poder de alguna manera establecer las variables macroeconómicas y todo lo demás. Pero bueno, seguramente en los próximos días va a salir sancionada la ley de base y el tema del pacto fiscal o las modificaciones fiscales. Espero que en un tiempo prudencial, para generar previsibilidad, certeza a todos los argentinos y a la inversión, tengamos en el Congreso como corresponde el presupuesto 2024. Bueno, Gaby, contanos un poco el panorama del tema despidos, porque está claro que es preocupante. Los despidos no terminaron, pero lo que hay registrado hasta ahora son unos 100.000 despidos en el sector privado, 17.000 confirmados en el sector público. El gobierno ya anunció que en junio va a revisar 57.000 contratos más. Y te voy a agregar un dato. En el primer cuatrimestre, el Banco Central registró que se dieron de baja o estuvieron inactivas 270.000 cuentas sueldo. Bueno. Como otro dato para cruzar, que son algunos de puestos provinciales, otros nacionales, tanto públicos como privados, pero es un indicador más de la falta de actividad laboral. Bueno, acá los datos, Esteban, y me parece interesante, y ya sumo a Ariel. Ariel, buenas noches. Gracias por venir, porque sos empresario, sos la otra parte que da trabajo. Y me parece importante escucharte también. Ahora, Esteban, fíjate, sector neumáticos, que es lo que contaba Gabriela, 97 despedidos en FAT en particular. En sector de electrodomésticos 1.300, automotrices 700, supermercados, que lo que uno cree que lo último que uno deja de consumir es alimentos y que necesitas personal y no ocurre. Desde Santa Fe, te pregunto, así como es la visión del Chaco, ¿cómo es también la situación? Mariana, te voy a dar un número de Santa Fe, de una sola empresa muy importante en Argentina, Asindar, 3.000 contratos en riesgo, 3.000 trabajadores parados por las suspensiones, que esto se va a agravar y puede ser casi definitivo para la industria nacional si se aprueba el RIGI en los términos en que se aprobó en la Cámara de Diputados. Nosotros lo votamos en contra, por supuesto, y alertamos de esta situación, pero va a venir chapa de China sin ningún tipo de arancel. Va a poder ingresar sin ningún tipo de impuesto. Eso mata la industria nacional. Competencia desleal. Exactamente. Y hoy Asindar, por la baja de consumo, porque línea blanca son heladeras y lavarropas. ¿Cómo se hacen las lavaderas y las heladeras y los lavarropas? Acá ensamblamos. ¿Qué insumo? Claro. ¿Qué insumo falta? Entonces, acá va a haber una cascada y te digo, en una sola empresa, 3.000 puestos de trabajo. Por eso, cuando el presidente Milei dice que en el Congreso estamos discutiendo proyectos para que explote la caja y el país, se refiere al proyecto al que le dimos hoy un empujón importante que tiene que ver con el presupuesto a las universidades y el fondo de incentivo docente, que como bien decía el senador, son fondos que indirectamente el gobierno retira de las provincias porque son menos salario para nuestros docentes. Lo que va a hacer explotar Argentina son este tipo de medidas que toma el presidente, que de a miles van a dejar gente en la calle. Pero es que, Esteban y Ariel, dándote la bienvenida, contanos de qué sector perteneces, cuál es tu rubro. Yo tengo una distribuidora de alimentos basado en gastronomía, ¿no? En gastronomía. ¿Y cómo estás viendo la situación? Pues estamos viendo despidos en distintos sectores, inclusive del rubro de venta de alimentos, como el supermercado. Mira, complicado. La venta cayó, hay una disminución. ¿Cuánto? Y más o menos alrededor de un 20% aproximadamente. Abril me decís, no, lo que va en el periodo prácticamente de un año, un 20% o 25% abajo.
en líneas generales en unidades, ¿no? Sí. Es lo que venimos viendo. Ah, en unidades te digo, porque si me decís en montos, uno puede decir, No, bueno, no. va Pichula, en unidades. Debido a la inflación es prácticamente imposible calcularlo. Calcula, pero en unidades estamos diciendo, hay gente que Sí. compró un 25% menos de comida. O sea, que Sí. esto de que haya gente que come una vez al día, este dato lo refuerza. Sí, precisamente lo mío es más gastronómico, es otro público, pero sí, será una lujo. baja, una merma de poder adquisitivo. A ver, esto es un efecto. Sí. No, la causa, creo que el efecto viene desde hace mucho tiempo, de políticas económicas erradas, es lo que venimos viendo. Hoy por hoy lo que estamos esperando es un cambio, estamos esperando que salga la nueva ley, hay mucha gente, muchos empresarios que están esperando para invertir. Las problemáticas son varias y nosotros lo que estamos viendo desde el sector empresario en líneas generales, yo pertenezco a varias cámaras, por ejemplo al MEAP, a PEP, a MONAPI, y de repente lo que estamos viendo es que hay mucha gente que tiene ganas de invertir, pero bajo estas condiciones es muy difícil. Por eso necesitamos una legislación acorde que nos acompañe y precisamente que nos dé seguridad jurídica. Hoy por hoy lo que estamos viendo es una fiesta, digamos, vemos que se pelean unos, se pelean otros y nosotros estamos expectantes para ver qué hacemos. Sin que le dé una solución. Claro, Sí. justamente a eso me iba a referir. ¿Qué escenario necesitaría un trabajador o alguien que genera empleo como usted para poder invertir o para estar incentivado? Por ejemplo, en la ley bases, el tema de la ley laboral, ¿usted cómo la ve? ¿Positiva? Y sí, positiva, es escueta todavía para lo que nosotros pretendemos, estamos dispuestos a negociar, pero es escueta. La realidad es que Argentina viene de una historia compleja con respecto a la generación de empleo. Argentina, si nosotros vemos la comparativa con nuestros vecinos, somos lo que menos empresas tenemos por habitante. ¿Sí? Ahí está la falta de trabajo. Claro. No solamente tenés falta de empleo, sino de nuevas empresas que generen empleo. Bueno, me quedo con esto. Senador, ¿cómo es en el Chaco y cómo miran desde el Senado la situación donde no hay nuevas inversiones, porque el contexto de incertidumbre o de este tipo de declaraciones lo que hacen es complicar el contexto de inversión? Si tienen algún mango más, van a esperar a ver qué pasa. Bueno, dos consideraciones. Sí. Con respecto al RIGI, nosotros vamos a proponer modificaciones, fundamentalmente con respecto a la autonomía de las provincias. Sí. Y después la otra cuestión que queremos plantear es la defensa de la industria nacional y el trabajo argentino. Nos parece que se pueden hacer incentivos para grandes inversiones, pero ese es un tema central. Y la otra cuestión que se lo planteé al secretario general de la CGT cuando fue a la comisión y al secretario de la CTA, lo quiero decir ahora en base a lo que decía Sí. A Daer y ahí a el Yasky. panelista, Se lo dijo. Sí. que yo estoy de acuerdo con el tema de la modernización laboral, porque hay jóvenes que están trabajando de mi provincia para México. Sí. Ahora, si nosotros no discutimos otras cuestiones, como por ejemplo el tema del costo laboral, ninguna pyme no va a tener la posibilidad de generar empleo en blanco, porque cada 2 empleados en blanco, el 931 significa un empleado más. Y entonces me parece que ese es un tema central para la generación de empleo. Claro. Y la otra cosa que planteé, más allá de que no está en la ley de base y se lo planteé a todos los funcionarios nacionales, es que así como hay un RIGI, tiene que haber un RIPI para las pymes, para nuestros emprendedores. De promoción de pymes. sería. Totalmente. Hay que aplaudirlo, ¿eh? Para nuestros productores, para los que están en el interior y no se quieren ir a las grandes ciudades. Nosotros tenemos 140 asentamientos en el área metropolitana de Resistencia, 66% de pobreza. Tenemos que hacer que la gente se quede en el campo, ahora tenemos que generar las condiciones. Claro. Entonces, ¿podemos debatir la Sí. cuestión de grandes inversores? Sí, porque es una decisión del gobierno y en este escenario quiere reactivar la economía, Sí. más allá de las cuestiones fiscales y achicar el déficit. Ahora, sí. hay cosas complementarias que están faltando y que nos gustaría que en la brevedad Se aborden. podamos discutir Ahora, para generar esto con las pymes. Yo quiero... hay un tema que es urgente también, porque hay tantos temas que hablamos en la noche. En 48 horas va a haber un paro nacional de docentes. Sí. En 48 horas. Pero aparte es un paro nacional donde las dos centrales de trabajadores de docentes se juntan. La CGT y la CETERA. Y va a ser un paro nacional de docentes. Por lo que pasa en Posadas, por lo que pasa en distintas provincias que no reciben el fondo de incentivo docente porque el gobernador ya no tiene la plata para hacer frente. Y Gaby, contemos también un poco el cuadro de situación en tema desempleos, teniendo en cuenta que el paro docente también pone
en discusión lo que pasa con el empleo. Mira, hablando de tema docente, Sí. solo en abril hubo, si tenés en cuenta con disminución de fondos a provincia, 86% menos de fondos a provincias, 20% menos de fondos a universidades y becas a estudiantes, 0 peso. Sí, Claro. pero tendría que ser esencial, Mari. Vuelvo con lo mismo. La educación tiene que estar en Argentina, porque sin educación los niños son rehenes. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y con la información que nos está dando Gaby. Pero los chicos tienen que estar en el aula. Total, Miguel. Cetera lo que está reclamando es que hoy en el promedio de lo que cobran los docentes en todas las provincias, un docente de jornada simple gana entre 250.000 Claro. y 350.000 pesos. Claro. En algunos un poco más, en otros un poco menos. Por eso es que se unen con los sindicatos de la CGT. Porque es cierto lo que contás, Miguel, es el salario inicial docente que quedó congelado y no hubo modificaciones. Mira, hay Dale. 3 condiciones, digo, para garantizar la calidad educativa. Sí. Una es el salario docente. Si no invertimos en capacitación y en salario docente, difícilmente tengamos buena prestación de este derecho a la educación. El segundo es infraestructura escolar. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional? Eliminó todas las transferencias para infraestructura escolar. La población de niños y niñas que van llegando a las escuelas aumenta y no hay escuela que aguante. Y el tercero, ningún pibe, ninguna piba puede ir a aprender con la panza vacía. Y hoy tenemos, como decía el senador en Resistencia, yo vengo de Rosario, también tenemos una situación muy parecida, pibes y pibas que suspenden una comida al día porque no llega a la familia. Esos pibes, ¿cómo van a ir a aprender? Porque se tiene que ver, convirtieron en un entre comedor. otras cosas. También, de mala Porque- calidad aparte, sí. muchas veces. Porque tiene que ver con algo que decías, Ariel, de la Nosotros reducción de lo con- que es en alimentos. Claro, sí, no solamente eso. Nosotros, cuando querés contratar a alguien, tenés un gran problema de que no están capacitados. La educación en líneas generales no está preparada para que los chicos vayan a trabajar. Se convirtieron las escuelas ya hace décadas en lugares de asistencia y no de educación. Entonces eso hay que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Concuerdo de que los chicos tienen que comer, las familias tienen que ser dignas, y pues por eso también es necesario crear fuentes de trabajo de alguna Sí, manera. totalmente. Entonces está todo comunado y nosotros estamos viendo que el gran problema que tenemos es en el momento de contratar de que no hay gente capacitada para muchos puestos de trabajo. Total. Y vemos que tampoco ya se perdió con esto de los paros, también se perdió el hábito del trabajo, de cumplir un horario. Sí. Es muy difícil llegar a entrenar a la gente de esa manera. Mira, Ariel, te tomo eso porque mi primer empleo, que nada tenía que ver con los medios de comunicación, a los 17 años fue en una pyme. Y yo no me voy a olvidar más que siempre, cuando empecé a estudiar periodismo, al año siguiente siempre me decían, vos venís de un lugar donde entre 7 y 8 de cada 10 puestos de trabajo, y te estoy hablando año 96, cuando empecé en el mercado laboral, lo genera la pyme. Y lo que me decía mi empleador en esa época es, Mariana, para nosotros, para capacitarte, hacemos una inversión enorme, nos lleva mucho tiempo y vos sos valioso porque hay una inversión puesta. O sea, que esto que contás, digo, pasan los años, ya pasaron más de 30 años de esto que te digo, y sigue estando vigente. La pyme, que es la que más invierte que una empresa grande. Una empresa grande pues, tiene capacitación constante y lo puede bancar. Una pyme está claro que no. Es muy difícil. Es más, las pymes muchas veces cumplimos roles fundamentales, ¿no? Prácticamente estamos en muchos lugares donde ni siquiera llega el Estado a pagar Claro. una pyme. Una pyme puede llegar a dar el primer empleo en lugares donde el Estado no está, armar un colegio, ¿sí? Dar becas, ¿sí? En lugares donde el Estado no llega, Sí, hasta sí, hacer caminos barrios. y generar luces. Exacto. No te hablo de lo cercano, del conurbano, te estoy hablando, te vas al interior Distinto. y te encontrás con lugares donde el Estado prácticamente no está y se Sí. resuelve de otra manera. Por eso es necesario, y yo lo que creo que nosotros lo que tenemos que tratar de que nos saquen el pie de encima. Como vos bien decías, las pymes generamos el 70% del empleo en Argentina, ¿sí? Y siendo que estamos totalmente castigadas. Nosotros como pymes, o como empresas en general, pymes y grandes y chicas, tenemos que financiar el Estado de muchas formas, ¿no? No solamente pagando impuestos, sino pagando anticipos de impuestos, que eso nos saca financiamiento a nosotros para generar empleo, comprar una Sí. máquina, invertir. Que Se te pierde mata. tanto con eso. Total, porque tanto aparte con eso. es la ganancia presunta, digo, el Estado presume que a vos siempre te va a ir bien y justamente en la Argentina no es el país donde se pueda prever. Quiero ir también en este sentido a lo que venimos hablando hace tiempo, que es látigo y chequera.
que lo sigue planteando este gobierno. Gabriela, en números, sobre todo para tratar tanto con Santa Fe como con Chaco, con el diputado Paulón, con el senador Zimmerman, ¿cómo es la relación gobierno? Contámonos un poco, por favor. Acá en esta placa vemos un poco cuáles fueron los rubros en los cuales el gobierno hizo recortes muy fuertes. Habíamos hablado del tema de las transferencias a provincias, que cayeron 86% en abril comparado con abril del año pasado. Esto es descontada la inflación, por supuesto. Jubilaciones, 22,7%, que es uno de los temas también que se discute en el Congreso, que la fórmula que estableció el gobierno ahora de ajuste por IPC, por inflación, no está contemplando un empalme de 2 o 3 meses en los cuales no se ajustaron las jubilaciones por el salto inflacionario, sobre todo de diciembre y enero. Bueno, Esteban, ¿cómo es, digo, en esto del látigo y chequera, cómo es para Santa Fe también, que Santa Fe ya tiene su propia crisis con el tema del narcotráfico, ¿no? Mira, yo pensaba, Mariana, cuando... ¿te acordás cuando Mauricio Macri decía que él se arrepentía de no haber ido tan rápido? Sí. Yo creo que Javier Milei esa lección la aprendió, y a lo que fue muy rápido Milei fue a dos cuestiones. Primero, obviamente, devaluó la devaluación del 14 de diciembre apenas asumido, y en segundo lugar pisó todos los presupuestos públicos, sobre todo los que iban de transferencias a las provincias. Claro. Nosotros tenemos un gran problema del que se habla poco, a veces es una palabra que queda vacía, que tiene mucho que ver con lo que decía Cariel también, de lo que se produce de trabajo en el interior. Es un debate pendiente sobre el federalismo. Argentina hoy es un país donde el Estado Nacional, que se sacó de encima las funciones de la educación, la salud, la justicia, la seguridad, y se las delegó a las provincias en el año 94, hoy se queda con más del 65% de los recursos que se recaudan. Entonces, obviamente, una provincia como Santa Fe, que es una provincia industrial, pujante, que tiene industria, que tiene campo, etcétera, tiene un poco más de espalda para aguantar. Pero lo que ha hecho básicamente el gobierno es domesticar, disciplinar a los gobiernos provinciales a partir de los recursos. Ahora, esos recursos no son para el gobernador. No es que el gobernador se los lleva al bolsillo. No, no es para la gente. Los recursos que cortaron son infraestructura en escuelas, rutas. ¿Por qué nosotros en Santa Fe, y acá quiero decir que esto lamentablemente no es una práctica del gobierno de Javier Milei solamente, viene de mucho tiempo, y el deterioro que está sufriendo la República Argentina en educación, en infraestructura, en salud, en el trato a las pymes viene de mucho tiempo. Nosotros en Santa Fe tenemos varias rutas nacionales, que no solo no son controladas por las fuerzas federales y la droga va y viene, sino que también están en un estado calamitoso. La Ruta 11, que nos une allá con Resistencia, con Chaco, que ahora vamos con los pagos del senador Zimmerman, y que sigue luego a Formosa, que sigue luego para Paraguay, está en el tramo de Santa Fe intransitable. Y Santa Fe hoy aporta el 14% de los recursos de impuestos que recaude el Estado Nacional. Y nadie se ocupa de solucionarlo. No hay un debate del federalismo. Bueno, te digo eso, y senador, me interesa saber cómo afecta al Chaco todo lo que es el recorte de recursos, pero con esto de que usted también decía de las rutas, digo, a veces los gobernadores, y escuché a algunos diciendo, bueno, déjame que me haga cargo yo de las rutas, pero dame todos los recursos a mí para solucionar los problemas diarios, que hoy no se están solucionando, problemas de gestión. Digo, ¿cómo es, senador, en este sentido en Chaco? Bueno, en este caso el gobernador y los intendentes están haciendo un enorme esfuerzo. Los números de caída de las transferencias es categórico. Y obviamente esto que dice el diputado yo comparto plenamente, porque los impuestos que más crecen son el impuesto país y el impuesto a las retenciones, que ninguno de los dos son coparticipables, porque aumentó la base tributaria con el tema de la evaluación de 400 a 800, entonces en el mes de abril, por ejemplo, el impuesto país creció el 411% de la recaudación. Perdón, y además con el agregado de impuestos para importaciones, que también eso incrementó el impuesto país, que es el principal factor de recaudación los últimos 2 meses. Exactamente. Así que mira, yo quisiera hacer una reflexión con respecto a la convocatoria que hizo el presidente de la Nación el 1 de marzo, en la sesión las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Convocó al tema del pacto y puso 10 puntos centrales que comparto: reforma tributaria, reforma de coparticipación federal, reforma de los partidos políticos y el financiamiento, las cuestiones previsionales, pero yo agregaría 2 cosas que creo que en la Argentina es un desafío de hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo nos vamos a poner a discutir entre todos la reconversión de los programas sociales al sector productivo?
¿Cuándo? Porque eso tiene que ver con incentivos, tiene que ver con una cuestión cultural y tiene que ver con que la gente tiene que volver al mundo del trabajo, que no es un tema fácil. Pero hacerlo Hace en serio, generaciones Víctor, que yo estamos coincido, agregando programas sociales como si eso sería un éxito. Y el éxito de las políticas, de los programas sociales, cuando menos programas tenés. Claro, cuando los largás. Senador, ahí el problema es otro. Digo, el problema, ¿cuándo va a haber una reconversión? Cuando haya una demanda fuerte de mano de obra y no la hay. No, pero la reconversión vos tenés que hacerlo con capacitación de carácter sectorial para el tema del avance tecnológico. Miren, yo vengo del sector del campo y hay mucha maquinaria que hoy no tenés quien te la maneje. No saben y hacerlo. si vos querés poner un postero, un tipo que te limpie línea, una persona que te haga varilla, no tenés porque te dice, ¿sabes qué, contador? Yo tengo el programa social, no quiero... Pero ahí también hay un problema demográfico, hay una cantidad enorme de gente concentrada en lo que es el AMBA. Exactamente. Y esa gente, usted no tiene forma de capacitarla para trasladarla al campo para trabajar en el campo. Exactamente. ¿Y sabe qué es la otra cosa que yo creo que tiene que incluirse entre los temas de la convocatoria del presidente? El tema de una política clara y contundente para el campo, que fue y será el motor de la economía argentina. El mundo está demandando alimento, que es lo que nosotros podríamos producir mejor. Y acá ahora, hay con valor hambre, agregado en origen. Nosotros no tenemos una planta de bioetanol en el Chaco y van 250 camiones a IPF de Barranquera a llevar la mezcla desde Tucumán. Y ahí, con todo lo que eso significa, con la ruptura de la ruta, con los accidentes. Bueno, por ahí nos mintió Milei, senador, ahí... Sí. Ahí nos mintió Milei. Vamos a decir todo, porque Milei dijo, yo voy a hacer una baja en el déficit fiscal y en el gasto público, voy a echar gente, pero esa misma gente va a ser reubicada. Eso significaba tener un training, un entrenamiento, una capacitación, como dice el senador, para poder reinsertarse nuevamente en el mundo laboral. ¿A dónde está eso? No lo estamos viendo. ¿Eso no está? No hay plan, no hay plan. No hay plan. Así es. El presidente dice que no hay plata. Lo que no hay es plan. Porque esto que dice de la caja, hay lugares donde ir a buscar. Hay más de 5 puntos del PBI en exenciones impositivas. No digo sacar todas las exenciones impositivas a la industria del conocimiento o a Tierra del Fuego, pero se puede ser más equitativo. Finalmente los únicos que ponen toda la plata son las provincias, la infraestructura, los jubilados, porque son cautivos. Ahora, el presidente a ciertos sectores de la casta económica no les toca el bolsillo. Entonces, lo que acá hay que tener, y me parece que lo que dice el senador es importante, ese pacto de mayo que nació y que ya no va a ser pacto de mayo, ya nos lo ha dicho el presidente, nació como un contrato de adhesión, no como un diálogo sincero y franco donde poner 10 prioridades del país para que Argentina salga adelante. Le pusieron una letra itálica para que parezca más pomposo. La gesta de mayo, la firma de 1810. Bueno, ahí muestra los límites que tiene eso. Y ese plan no incluye la educación. No incluye un plan productivo. No incluye lo que dice el senador, cómo generamos trabajo con mucha gente que tiene ganas de trabajar, con pymes que necesitan gente para trabajar, es una pero que la necesitan reconstrucción, capacitada.